Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que me parece bastante ilustrativo, que nos va a poder ayudar a entender un poco dos enfoques que tenemos para entender el Dharma y para no confundirnos, porque muchas veces incluso mis propios amigos budistas y budistas de mucho tiempo no tiene muy claro o tiene muy en el abstracto cuando decimos el Dharma o la enseñanza del Dharma. Y bueno, ¿y a qué nos referimos cuando decimos enseñanza? ¿Qué tipo de conocimientos o de prácticas o de cosas que tenemos o acercamientos al Dharma lo podemos entender? Porque hay mucho como... No hay mucha claridad sobre eso, por lo menos yo no lo he encontrado tan tangible cuando se habla de este tema. Vamos a hablar de este tema, pero antes me gustaría hablarte de un esfuerzo que ahorita estamos haciendo aquí en Dharmatic, que es sobre un curso que vamos a tener el próximo 3 de mayo a las 9 a.m. Horario de México. Vamos a abordar un curso que lo que se pretende es explorar la base del pensamiento budista con los temas más importantes sobre el budismo, sobre todo si tú estás iniciando y quieres tener una amplia visión sobre lo que es el budismo. Creo que este curso te puede ayudar. Así que si te gustaría asistir a este curso, te dejo aquí el QR o mándame un WhatsApp para poder platicar y poderte mandar toda la información de este curso, recordándote que lo que se recaude de este curso nos ayuda a nosotros a generar este tipo de contenidos de Dharma. Así que muchas gracias. Y bueno, regresando ahora sí al tema, yo les decía que luego este tema, cuando en los círculos budistas nos dicen, es que debes, o la enseñanza budista o la enseñanza del Dharma, y se habla mucho sobre la enseñanza, luego lo solemos solamente encapsular hacia un lado, sobre todo la enseñanza que tiene que ver con la experiencia, lo espiritual, pero no entendemos si toda la información que recibimos acerca del Dharma o del budismo realmente también es parte de la enseñanza. Así que yo te traigo una propuesta para que no nos perdamos en lo que entendemos en cuanto a la enseñanza, cuál es la importancia de estos dos aspectos y los peligros que puede ver si solamente nos inclinamos hacia un lado de la balanza o hacia el otro. Entonces, la propuesta que yo te tengo para entender la enseñanza budista es sobre dos aspectos. Bueno, aquí tenemos el Dharma Chakra, que es justamente el símbolo de las enseñanzas del Buda, y yo propongo que existen dos enfoques para entender la enseñanza budista. Por una parte tenemos tanto la enseñanza académica como también tenemos la enseñanza espiritual. Son dos enfoques muy importantes que podemos entenderlo de esta manera. Ahora, vamos hacia la enseñanza académica. Cuando nos centramos en la enseñanza académica, lo que realmente nos vamos a referir es el objetivo de esta enseñanza académica es transmitir conocimiento estructurado y sistematizado sobre el budismo. ¿Cuál es la característica de este tipo de enseñanza académica sobre el Dharma? Este estudio se basa en estudios teóricos y analíticos. Se apoya en textos, la historia y la filosofía para tener un abordaje sobre este tipo de enseñanza. Y lo que se busca, a final de cuentas, bajo la enseñanza académica, es una comprensión racional y crítica, o sea, tiene un objetivo más intelectual. Puede ocurrir en contextos laicos, sobre todo en universidades, diplomados, cursos o incluso, por ejemplo, en algunas instituciones en donde se impartan cuestiones de filosofía. También dentro de los centros budistas y templos budistas se da esa cuestión, pero pero esto puede ocurrir también en aspectos, en contextos laicos. Ahora, cuando nos referimos a la enseñanza académica como tal, yo digo que lo podemos encontrar o lo podemos clasificar en tres tipos de enseñanza académica. Primero nos vamos a la parte filosófica, en la enseñanza filosófica, que se centra en las doctrinas y conceptos budistas. Esto se estudia de manera intelectual, como lo decíamos, el enfoque académico, lo que se intenta es generar
un vínculo racional con la enseñanza. Entonces estudiamos la doctrina y los conceptos budistas a través de esta visión intelectual. Luego nos vamos a la parte histórica que yo les mencionaba en el otro video, que para mí es muy importante y creo que es algo muy descuidado en los círculos budistas. Muy rara vez me he topado que exista un interés por un estudio real, histórico de las enseñanzas del Buda. Y esto es muy importante y creo que es parte de la enseñanza académica, y lo que se centra básicamente es en la evolución que tiene el budismo. Y por otra parte también está la parte técnica de la enseñanza académica. Sobre todo aquí tiene que ver con aspectos donde vamos a desarrollar una metodología en un aspecto técnico, y estoy hablando especialmente de las prácticas de meditación y sus métodos, donde encontramos en sí, si bien es cierto que mucha de la experiencia de meditación, y evidentemente lo importante, cae en una enseñanza espiritual, para introducir al practicante de meditación se necesita una enseñanza técnica para llevarlo, enseñarle este método, esa técnica, para posteriormente desarrollar y enfocarlo hacia una enseñanza espiritual. Entonces, de esta manera es como yo entiendo que la enseñanza académica budista está dividida, tanto en la filosófica, la histórica y la técnica. Ahora, en otro aspecto nos vamos con algo muy importante, que es la enseñanza espiritual. En la enseñanza espiritual tiene el objetivo de transformar la mente y la vida del practicante mediante la experiencia directa, ¿no? Esto es justamente algo que necesita, que es el objetivo final del Dharma, ¿no? Esta parte de la enseñanza lo que busca es la propia superación del sufrimiento, ¿no? Las características de esta enseñanza académica, espiritual, está basada en una práctica vivencial, evidentemente, mientras la otra persigue una cuestión racional. Esta tiene una experiencia vivencial, incluye una guía personal o en conjunto con alguien, o una gran inspiración o una transmisión de la enseñanza. También enfatiza la experiencia interna, también la ética y la realización, como se le conoce en el budismo, cuando tenemos ese despertar, esa realización de los diferentes aspectos de la enseñanza del Dharma. Y a menudo ocurre en contextos tradicionales o en aspectos religiosos, como en sanghas formadas, en retiros o en sesiones de transmisión directa o algo así muy explícito en cuestión de la enseñanza espiritual. Ahora, esta enseñanza espiritual yo veo que se puede dar en 4 enfoques. La primera es cuando tenemos enseñanzas espirituales de una fuente, como puede ser un sutta, un libro o un video que vemos a alguien exponiendo algo sobre el Dharma. Por ejemplo, tenemos a estos grandes videos donde están los maestros hablando con respecto del Dharma. Entonces ahí nosotros podemos tener una enseñanza espiritual. Entonces es la enseñanza de una fuente como estas que tenemos aquí. Podemos tener ahí una enseñanza espiritual. La otra creo que es muy importante, y también lo he visto muy poco, casi nada en los círculos budistas, y creo que es demasiado importante, sobre todo en el contexto que estamos en la actualidad en Latinoamérica, donde realmente no tenemos muchos maestros cercanos, no tenemos muchos centros de Dharma cercanos, y nada más los tenemos a nosotros y algunas fuentes y otro tipo de cosas. Aquí esto sirve mucho, que es la experiencia compartida entre practicantes. Esto para mí, en manera personal, como yo lo he experimentado, me ha ayudado muchísimo el entender el que otro practicante del Dharma que está en circunstancias parecidas a la tuya, en que está en igualdad de circunstancias o están en un contexto similar, platicar esas experiencias entre practicantes es demasiado valiosa. Y creo que no se le hace el demasiado énfasis
en la actualidad en los círculos budistas, y sí, esto es una crítica directa, y creo que deberíamos de poner más en foco estos espacios en donde los practicantes comparten sus experiencias de qué es lo que está pasando en su práctica de Dharma personal al servicio de esa experiencia de los demás practicantes. También tenemos otra que evidentemente es la clásica, la que todos sabemos del budismo, que es muy importante, que es la enseñanza de maestro a discípulo, y que yo también he visto que desgraciadamente en muchos lugares o muchos centros se reduce solamente a este tipo de enseñanza, solamente la de maestro a discípulo, cuando vemos que no actualmente en nuestros contextos se puede dar de otra manera, pero es muy importante porque en muchas ocasiones creo que a mí me han malinterpretado en esa cuestión que dicen, es que tú dices que no es importante el maestro. No, claro que son importantes los maestros, claro que sí. De ahí depende el sostenimiento del Dharma a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, no es la única, pero es muy importante y por eso lo pongo aquí dentro de las enseñanzas espirituales. Claro que el estar expuesto íntimamente a un maestro y que nos pueda enseñar, eso es importante y es parte de la enseñanza espiritual. Y por último, la interacción entre maestros, que esto es bastante interesante, es cuando dos maestros o más están exponiendo un tema de Dharma o algo así entre ellos, y de ahí también podemos tener mucha enseñanza del Dharma. Así que en comparación de la enseñanza espiritual y la enseñanza académica, podemos concluir que el enfoque de la enseñanza académica es más intelectual y crítico, mientras que la enseñanza espiritual del Dharma es más vivencial y transformador. El medio principal en la enseñanza académica son textos, clases, análisis más académicos, y la enseñanza espiritual tiene que ver con la práctica, el diálogo, incluso la ceremonia o el ritual. Por la parte de los resultados esperados, en la enseñanza académica, tenemos la comprensión conceptual, que es importante para entender lo que estamos estudiando, y la parte de la enseñanza espiritual es el cambio interior, la realización, ¿no? Es a final de cuentas la superación misma del sufrimiento, ¿no? La relación con el maestro en la enseñanza académica puede ser más impersonal, puede ser un poquito más lejana, mientras que la enseñanza espiritual es más frecuente, es más cercana, ¿no? Es más entrañable. Y mientras podemos tener, por ejemplo, un ejemplo de enseñanza académica en Occidente son los cursos universitarios, cursos de filosofía budista, y la enseñanza espiritual tiene que ver con la enseñanza en un retiro, por ejemplo, una iniciación, en el caso del budismo Vajrayana, este tipo de cosas tiene que ver con la enseñanza espiritual. Entonces esto podemos concluir en comparación de la enseñanza académica con la enseñanza espiritual. Ahora, ¿qué peligro hay si nosotros solamente nos enfocamos en la enseñanza académica y somos practicantes del Dharma? Los peligros que podemos tener si no solamente nos enfocamos a la enseñanza académica, el uno es un conocimiento sin transformación, o sea, podemos tener una gran comprensión intelectual sin que eso se refleje en nuestra vida cotidiana. Creo que eso nos puede llegar a pasar mucho en un inicio, cuando nosotros nos gusta demasiado el budismo en el aspecto intelectual, pero realmente no hay una transformación en nosotros. El número dos, un orgullo intelectual o rigidez doctrinal. El practicante se puede volver crítico, pedante o excesivamente literal, olvidando la compasión o la apertura. Esto es desgraciadamente muy frecuente, es cuando nos volvemos, en vez de budistas, nos volvemos budólogos. Número 3, alejamiento del propósito original del Dharma. O sea, el budismo puede volverse un tema de estudio más que una vía de liberación del sufrimiento, que también eso pasa. Y número 4, la desconexión con la experiencia interna. No hay un desarrollo real de atención plena y combinado sabiduría experiencial. Simplemente se vuelve una experiencia intelectual, pero no una experiencia interna. Esto puede ser el peligro si nosotros solamente nos enfocamos en la parte de la enseñanza académica. Ahora, pero también hay un peligro si nosotros nos dedicamos solamente a la enseñanza espiritual sin contexto. Por ejemplo, la práctica sin una comprensión clara, nos podemos perder en los rituales, en los mantras, meditaciones, sin entender lo que estamos practicando. En muchas ocasiones solamente repetimos lo que nos dicen nuestros círculos budistas, pero realmente no estamos entendiendo lo que estamos haciendo y solo damos por hecho porque los demás están haciéndolo. Eso nos está desenfocando de la práctica. La vulnerabilidad a la desinformación. Nos podemos caer en supersticiones, sincretismos confusos o incluso en manipulación de falsos maestros, o en el sectarismo. Podemos caer en el sectarismo.
falta de criterio para evaluar las experiencias. Por ejemplo, sin una base doctrinal importante y un conocimiento, podemos malinterpretar experiencias internas o emociones como la iluminación. Esto es muy frecuente y luego si no tenemos esa base de experiencia, cualquier experiencia que nos pueda pasar en la práctica lo podemos malinterpretar. Y luego la desconexión con el propósito original del Dharma. Se pierde la visión de la liberación del sufrimiento como meta y se puede caer en el sectarismo, dogmatismo o dependencias excesivas a las figuras carismáticas, que es aquí cuando dependemos de la figura de un maestro y olvidamos el propio propósito de despertarnos e iluminarnos, ¿no? Entonces, estos son los peligros que ambos podemos encontrar en ambas, y esto es importante porque les digo que en muchas ocasiones yo he visto que no se hace una crítica, por ejemplo, de que es que estás agarrando el Dharma muy académicamente y solamente se basan en las enseñanzas espirituales, y he visto que muchas veces este tipo de perfiles de practicantes pueden caer muy fácil en la sobrevaloración del maestro, o por ejemplo puede caer en cuestiones del New Age, también es muy fácil. Y también por el otro lado, si nosotros solamente nos quedamos en la enseñanza académica, perdemos todo el matiz y solamente nos volvemos budólogos y por ahí queremos andar adoctrinando y corrigiendo a todos, y esto pues no se puede y perdemos el principio de la propia liberación. Por eso me pareció interesante entender estas dos partes de la práctica y entender que es un equilibrio de ambas. Yo he visto que de luego también algunos grupos suelen priorizar unas que otras. Yo creo que lo mejor y lo ideal para tener una práctica es tener un equilibrio entre estas, porque sabemos que es importante ambas para el entendimiento. Y pues aquí como conclusión, la enseñanza académica brinda claridad y fundamento, y la espiritual brinda una profundidad y la realización. Yo creo que en estas dos vías nosotros podemos encontrar realmente la liberación del sufrimiento y cumplir el propósito original del Dharma del Buda. Así que, Dharmático, ¿tú qué opinas de este esquema de los dos enfoques de la enseñanza, tanto la académica como la espiritual? ¿Tú así lo tenías conceptualizado en tu centro budista? Si tú eres budista, ¿así te lo enseñan? ¿O te has dado cuenta que a lo mejor en tu centro budista priorizan una que otras? ¿O tú como practicante priorizas unas que otras? ¿Tú crees que es importante el balance de ambas? ¿Qué peligros tú encuentras si nos dedicamos solamente a unas u otras? Aquí abajo en los comentarios platícamelo. Y pues antes de irme, me gustaría que vieras también este pequeño comercial budista. Hey, antes de seguir te quiero contar algo importante. Si Dharmatic te ha ayudado a entender el budismo sin tanto rollo, sin tanta solemnidad, sin tanta vuelta, imagínate lo que podemos construir juntos si vamos un poquito más de apoyo. He abierto una membresía de este canal para aquellas personas que quieran ir más allá en el budismo. Vas a tener acceso directo, por ejemplo, a un ebook de recitaciones diarias, a una biblioteca digital con textos esenciales del budismo, cursos, conferencias y mucho contenido más que iré creando poco a poco para estos miembros. Todo esto me ayuda a mí a seguir haciendo contenido libre, profundo y claro, sin patrocinadores raros, sin clickbaits baratos, solamente Dharma con mucho cariño, honestidad y profundidad. Si quieres unirte a esta membresía, aquí abajo te dejaré el link, o también en este QR puedes ir directamente a esta membresía. Si no puedes, no pasa nada. Con el hecho de que estés aquí es más que suficiente. Y a todos aquellos que ya son miembros, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes seguimos haciendo contenidos de Dharma. Saludos. Y ya para concluir, pues nos seguimos viendo por aquí, Dharmáticos. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.